Invitado de hoy, Julio Peñalosa, que ya está aquí en el estudio, cargado de pilas. Julio, hemos visto que estás, te tuteo porque eres columnista, eres amigo, eres colega, has hecho muchos trabajos para La Razón, periodista e investigador también. Decía que te hemos visto en varios medios, activo, ¿no? Sí, Claudia, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Cargado de energía, Julio. Sí. Yo creo que es hora de empezar a hablar y diversificar los escenarios en los que debemos actuar. Creo que se han pasado de la raya ya de la manera más desfachatada y más irrespetuosa. Ellos son periodistas independientes, son políticamente correctos y nosotros no. Nosotros somos alineados con los medios estatales, justificamos a las hordas masistas, somos tendenciosos, cuando en realidad las cosas son al revés, exactamente al revés. Ellos son, a la cabeza de Raúl Peñaranda y Pedro Glasinovich, Asociación de Periodistas de La Paz y Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ellos son los operadores mediáticos de la derecha, de intereses empresariales y políticos concretos. Peñaranda vinculado a agencias norteamericanas y de independientes no tienen más que el membrete. Nosotros hicimos una mesa de periodistas acá, he invitado a los periodistas excluidos, porque la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha difundido por lo menos 2 comunicados defendiendo a los periodistas agredidos, lo que me parece justo, Julio, me parece urgente también, porque los periodistas no tenemos por qué ser empujados, escupidos, insultados, apedreados de ninguna manera. Apoyo esta parte del comunicado. No estoy de acuerdo con la otra parte del comunicado donde dejan medio abandonada a una periodista de Abya y le dicen, ella dice que son los sectores contrarios al gobierno, ¿no es cierto? Y dejan ese abandono ahí a Abya, a Telesur, ni qué decir de los canales del Estado, de los gubernamentales, del periódico, cuya gestión depende en efecto del gobierno, cuya línea, por supuesto, que tiene que ver con el MAS, como las líneas de otros periódicos privados, algunos más radicales que otros. Cada medio tiene una línea. El tema está en con cuánta responsabilidad se aborda desde el periodismo. Lo que me preocupa, además de ese comunicado que paraguas para los unos, lluvia para los otros, es que tiene rebote en los actores políticos, y por eso ahora sí creo que han cargado el video de este diputado de Comunidad Ciudadana. ¿Lo escucharemos? Nosotros les hemos advertido, el gobierno del Movimiento al Socialismo lo que quiere es destruir la prensa independiente. Quiere que todos ustedes sean un Telesur, quieren que todos ustedes sean un Bolivia TV, quieren que todos ustedes sean una Abya, es lo único que quieren, o un Radio Causachuncoca, o un Ahora el Pueblo. Eso es lo único que quiere el gobierno del Movimiento al Socialismo. Se van a dejar, amigos de la prensa, se va a dejar la prensa independiente, se van a dejar los periodistas independientes y soberanos en su palabra y en su criterio propio. No creo que deberían dejarse, deberían acompañar, por supuesto, todas las denuncias en contra del MAS, contra la libertad de prensa. Bueno, si la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia tuvieran un espíritu más democrático, yo iría y les diría, miren este diputado, está menospreciando, atacando, porque sí, Abya, los medios del Estado, menciona Telesur, ¿no es cierto? Y los pone en el lado contrario a los independientes. Pregunta que yo siempre me hago, ¿quiénes son independientes? No voy a nombrar porque no puedo actuar como quienes desprecian algunos medios, no voy a poner a los buenos y a los malos, simplemente solicitar una defensa democrática, igualitaria y un respeto de todas y de todos los periodistas, con Telesur, con Abya, con Canal 7, con La Razón, con Unitel, con RTP, con la Red 1, con El Deber y con todos los que me están viendo. A mí me sigue la indignación. Bien que te sulfures, es bueno. A veces es terapéutico. ¿Verdad? Sí. Bueno, queremos hablar, Julio, hoy del informe de la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado de manera enfática las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de la seguridad y los actos violentos de grupos organizados en las protestas de Santa Cruz después de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. En verdad podríamos irnos más atrás, nos podríamos ir a los días de paro y así hasta llegar
muy atrás en el pasado. Pero hablemos por lo menos de estos últimos días. Julio, ¿cómo lees esta...? Antes, le voy a decir algo al diputado Ormachea. Primero, que creo que está empachado, seguramente con los chocolates de la fábrica de su abuelo. Podría pedirle ayuda a su papá, que es psicólogo, que yo sepa es psicólogo. Justamente yo tengo vínculos con Bolivia TV, acabo de hacer una entrevista con ellos, tengo una gran relación personal, profesional y de amistad con el corresponsal de Telesur, Freddy Morales, y acabo de ser entrevistado hace 48 horas por Causacho Uncoca. Son periodistas, no se ponen el membrete mentiroso y demagógico de independientes, y tienen todo el derecho de ejercer la libertad de expresión como aquellos medios que el señor Ormachea defiende, que son Página 7, El Deber, Los Tiempos, Unitel, la Red 1, etcétera, etcétera. Me parece terrible la criminalización de un diputado a medios de comunicación. Es un antecedente nefasto de parte del diputado Ormachea, que debería poner la cabeza en funcionamiento primero, antes de poner la lengua en movimiento. Dicho esto, el tema de la CIDH, creo que hay ahí un problema. Bueno, para comenzar, es una verdad de perogrullo que se tienen que condenar los excesos, la violencia de ciudadanos de la sociedad civil y de policías, porque se pasaron de la raya. Digamos que eso es demasiado evidente, demasiado obvio, eso no se puede discutir. Lo que sí no me parece bien es la metodología, porque eso carece de cronología de los hechos para establecer los tamaños de las responsabilidades. El móvil es la detención de Luis Fernando Camacho, a la que convierten en secuestro una parte de la sociedad, sus seguidores, sus votantes, sus trabajadores de la gobernación, etcétera, etcétera. A partir de ahí se producen, segundo escenario, manifestaciones callejeras, pero que derivan en excesos, en violencia, en descontrol y en delitos, tomas de instituciones, quemas, incendios, violencia contra funcionarios públicos. Ayer han agredido a funcionarios de Impuestos Nacionales otra vez en Santa Cruz. Y por lo tanto, si esos señores salen no a protestar de manera pacífica, no a hacer cadenas de oración, sino a estrellarse contra los edificios de las instituciones públicas y amenazan con tomar el comando departamental de la policía de Santa Cruz, tercer escenario, sale la policía. Y todas las policías del mundo cometen excesos. No hay policía que no tenga 1 o 2 o 3 o 10 efectivos, a los que algunos les llamarían gatillos fáciles, que se les va la mano. Lo que no justifica. No justifica nada, justamente, todo lo contrario. Pero esa es la cronología de los hechos. Los policías salen a tratar de neutralizar la violencia. Que ahí ellos incurran en excesos y en violaciones a los derechos humanos, eso por supuesto tiene que ser atendido, tiene que ser mirado con rigor crítico y sin ningún tipo de concesiones. Pero ¿cuál es el móvil? El móvil es que alguien sale a romper cosas y sale otro que es el llamado a poner orden, a decirle no puedes hacer esto. Que lo haga con mucha violencia o no tanto, es otro tema. Me parece que esa falta de metodología en el enfoque de parte de la CIDH hace que se igualen las actuaciones de todos. Es lo mismo la violencia de los desaforados que van a romper, las hordas unionistas, les podríamos decir, vayan a romper la Fiscalía de Santa Cruz, que la manera en que los policías actúan para reprimirlos. Y me parece que en ese sentido el informe tiene un problema de forma. Creo que hay que seguir la definición de algunas palabras, porque luego los políticos las repiten o las ponen en la mesa de discusión, los medios amplifican y luego la población, los ciudadanos repiten. Es la palabra secuestro. Al margen de qué lado esté un ciudadano o qué enfoque o lo que se vaya a criticar, no podemos llamar secuestro a lo sucedido con el gobernador Luis Fernando Camacho, porque un secuestro implica una desaparición de una persona, como fue, recuerdas, más de un empresario, Samuel Doria Medina, Jorge Lonsdale, que murió, que los secuestran. La consecuencia del secuestro fue su muerte. Para pedir algo a cambio en el gobierno de Jaime Paz y teniendo como asesinados no solamente a Lonsdale, sino a estos jóvenes de la comisión, Néstor Paz Zamora, ¿no? Eso fue también a la cabeza de un ciudadano apellidado Not Fuster.
Así es, fue Alemán. muy violento. Pero bueno, no me voy a esa rama. Un secuestro implica esa desaparición. No se sabe el paradero. Aquí conocemos el paradero de Luis Fernando Camacho y es una detención que tenía una orden de detención en octubre y que se da el 28 de diciembre. ¿Fue en exceso violenta? ¿Era necesaria tanta violencia para esa detención? Ese es otro tema y de hecho yo lo he planteado acá también. ¿Es persecución política o un proceso justo? Es algo que también podemos debatir. Sin embargo, no podemos decir secuestro, ¿no? Porque luego comenzamos a asumir palabras que no corresponden. Se trataba de un mandamiento que no es de apremio, que eso es otra cosa, de aprehensión. ¿Qué significa eso? Que te detienen porque te has negado a acudir a la justicia cuando te ha convocado, en este caso 1, 2, 3, 4 veces, que no iba a venir a La Paz, lo había declarado en muchas oportunidades Luis Fernando Camacho, lo aprenden para que vaya a declarar. Una vez sentado ante autoridad competente, se libra el tema de la audiencia de medidas cautelares y se ve por conveniente detenerlo preventivamente porque precisamente él ha estado rehuyendo a la justicia y obstaculizándola. Todas esas son figuras del ordenamiento jurídico del país, no hay ningún secuestro. Ese es parte de la típica construcción de matrices de narrativa de los medios hegemónicos de la derecha que quieren hacer ver al gobierno de Luis Arce ahora, antes era el de Evo Morales, como un gobierno violador de las libertades ciudadanas, que se encamina a una dictadura, como dice Peñaranda, el presidente de los periodistas de La Paz, de Next Nicaragua, escribe él en un medio afuera, y ya no escribe en medios bolivianos, escribe muy poco, no sé el motivo, pero parece que publica bastante cómodo fuera. Y eso es para instalar cierto tipo o para consolidar cierto tipo de percepciones que vienen desde afuera. El señor Camacho ha sido detenido y además se le han quitado todos los pretextos de violaciones a sus derechos, porque está en una jaula de oro, ya por si que fuera estábamos poco. antes de la jaula de oro, la detención no fue de oro, Julio. La detención fue muy cinematográfica, sí, parece que sí. Según tengo ¿Se información... pudo haber actuado de otra manera? Creo que no, porque había la información de que él iba a evadir una vez más a la policía y se iba a escapar y no lo iban a poder detener. Me contaban que tenía 25 personas que formaban parte de su equipo de seguridad. Me parece desproporcionado o realmente un temor muy grande que tenía. Habría que confirmar. Sí. Tengo información también de que se movilizaba en 5 vehículos. Entonces salían 5 vehículos y no se sabía en cuál de los 5 estaba el gobernador. Detener a una persona que se moviliza de esta manera es complicado. No sé si se pudo hacer de una manera menos violenta porque no fue con flores como lo detuvieron, ¿no? No, fue un operativo policial bastante rudo, bastante agresivo, fue violento y por supuesto que eso sirvió como elemento para llegar a la conclusión de no lo han detenido con todas las de la ley, lo han secuestrado, cosa que tampoco es, ¿no? Como bien tú lo has dicho. ¿Qué pasa con las violencias? Comencemos con los lugares donde más se han dado, me da la sensación que es Santa Cruz, en ese orden, La Paz y Cochabamba, los 3 centros urbanos y escenarios también de la polarización que hoy tenemos en Bolivia. Santa Cruz tenemos esta policía a la que podemos también criticar. Hemos visto imágenes de un policía que toma una motocicleta pagada con mis impuestos y la echa al fuego, ¿no? Como también podemos ver ciudadanos correteando a collas, a indígenas, insultando, pegando, y del otro lado también, pero no sé dónde ponemos, porque es muy fácil también del uno y del otro, pero no, creo que hay que focalizar en grupos organizados. No los ha nombrado como tal la CIDH, pero entiendo que podemos deducir que se está refiriendo a la Unión Juvenil Cruceñista, o estoy cometiendo un exceso. ¿Cómo ves la violencia en Santa Cruz? En la policía, en las fuerzas del orden, del Estado y en la ciudadanía. La Unión Juvenil Cruceñista responde a una forma de violencia que pasa por una visión ideológica fascistoide de cómo son las cosas en Bolivia, ¿no? No considera a los, entre comillas, masistas, ciudadanos, no son seres humanos, lo dijo el presidente saliente del Comité Cívico por Santa Cruz hace ya mucho tiempo, Rómulo Calvo, pero también ha habido una respuesta con violencia de parte de organizaciones sociales que
se han estrellado nada menos que contra periodistas que hacen el trabajo de calle, que son los más vulnerables, que también se encuentran en estado de indefensión y que no son los autores de la manipulación mediática y la mentira con la que se trabaja en las direcciones y en los consejos editoriales y en las redacciones de los medios. Creo que eso habla muy mal de las organizaciones porque al final incurren en una conducta que se ha criticado de una manera drástica y sin concesiones, sobre todo durante el golpe de Estado y el gobierno de Áñez. No pueden actuar igual que la derecha. Me parece que eso le quita autoridad moral a las organizaciones sociales porque no puedes utilizar los mismos métodos que ellos utilizan y que tú estás reclamando que son ilegales, que son violentos y violatorios de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con la Unión Juvenil Cruceñista, la detención de este dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, de los otros procesos también? ¿Dónde los pones en este mapa de la violencia? No, esa es una violencia organizada, premeditada, es la reacción ante un escenario de impotencia porque se han llevado a su gobernador, que lo consideraban intocable, impune. Había desafiado días antes al ministro de gobierno y le había dicho, venga, venga, si es machito ministro, venga a detenerme. Bueno, el ministro le tomó la palabra y a los pocos días se estaba produciendo el operativo policial que efectivamente concretó la detención. Hay varios procesados, hay algunos que creo que se han sometido a juicios abreviados, creo que ya incluso con penas express muy rápidas, tienen que pagar pues por sus delitos, han hecho barbaridad y media en las calles, ¿no? Los que han atentado contra las instituciones públicas, esos tremendos individuos que han reducido a un funcionario de impuestos y lo han golpeado y lo han sometido a torturas durante 6-7 horas y como a un perro lo han lanzado a la calle después, librado de la mano de Dios a ver qué le puede pasar. Todo ese tipo de cosas tienen que acabarse. Por no hablar de esta persona que murió en los primeros minutos del paro en Santa Cruz, ya en los finales del 2022, ¿no? En diciembre del 2022. Exactamente, sí. Me llama la atención también ciertos desequilibrios. Ejemplo, se quema, pero ya lo decimos con cierta cotidianidad. Sí, han quemado la casa del ministro de Montaño. Obras Públicas. Porque claro, ya quemaron la casa de César Navarro, ya quemaron la casa del entonces presidente de diputados, ya quemaron la casa de Waldo Albarracín, ya agredieron a la casa o quemaron, no sé, la casa de Casimira Lema, periodista, ahora el de Obras Públicas, ya acercaron la casa de la madre de Susana Rivero. Entonces, llegamos a hablar casi cotidianamente de quemar la casa de un ministro, quemaron la fiscalía, que nos estamos convirtiendo en un país pirómano y encima, lo peor, estamos adquiriendo cierta normalización en esa agresión y creo que hay un desequilibrio. ¿Qué pasa si quemaban la casa de Rómulo Calvo? ¿Cuál habría sido el impacto en los medios de comunicación? Cortaron la señal de Canal 7 en Cochabamba, pero es Canal 7. ¿Qué pasa nada si cortan la señal de un canal con mucha llegada privado? Reduno, Unitel, RTP, lo que ustedes quieran. Te voy a poner un ejemplo bien concreto sucedido en 2019. Cortaron la señal de Russia Today y de Telesur. Eso es cierto. Nadie dijo nada. No, yo le reclamé al gerente. Dijeron, la ANP saludó el decreto supremo del gobierno de Janine Áñez para recuperar la libertad de expresión en Bolivia. Y dijeron, para el representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, el proyecto que presentó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa boliviana, es un huracán imparable de libertad de expresión. ¿Qué pasaba si en algún momento de crisis política se cortaba la señal de CNN? Escándalo nacional por parte de estos medios, atentado a la libertad de expresión, la dictadura, Nicaragua, Venezuela, también el mismo relato de siempre. Pero Telesur, lo otro, invisibilizado, atenuado, silenciado. Le pregunto al gerente de Tigo por qué cortaron la señal de Telesur. Nunca contestó y así sucesivamente. Así fue. Ahora, CNN tiene su línea, sí. Telesur tiene su línea, también. Son diferentes, también. Todos tienen Claudia, cada medio tiene una línea. Hemos perdido algo que es
elemental en el ejercicio del oficio periodístico cotidiano, la ecuanimidad. No somos ecuánimes, somos sesgados y lo digo en plan humilde porque yo trato de ser siempre muy cuidadoso en diferenciar las cosas y en la vocación autocrítica, pero estos que son los manipuladores cotidianos, que utilizan la mentira como principal herramienta cuando la verdad debería ser nuestro gran objetivo, en alguna medida han bastardeado y han prostituido el ejercicio periodístico y lamentablemente a cargo de las instituciones que defienden a ese periodismo están dos que alguna vez fueron periodistas pero que hoy día para mi gusto claramente son operadores mediáticos y son Pedro Glasinovich y Raúl Peñaranda. Volviendo a las manifestaciones, acá en La Paz decía que comenzamos en Santa Cruz, pero en La Paz también se dio un hecho que ha llamado la atención, sobre todo de medios de comunicación, y se dio en la zona sur, que ha sido un espacio porque las expresiones tienen también sus territorios, ¿no? En el Alto no hay una fuerza anti-MAS, está claro. En la zona sur de La Paz no hay una fuerza pro-MAS, o por los alrededores de la iglesia de San Miguel, donde desde hace mucho tiempo se unen con absoluta legitimidad y ejerciendo derechos ciudadanos, defendiendo sus principios, pidiendo democracia. Todo está muy bien y ejercemos los derechos. Cuando vienen estas otras manifestaciones que no son los que viven forzosamente en la zona sur, aparecieron más de cota a cota, aparecieron más de las laderas o bajaron del Alto finalmente y llegaron a disputarles un territorio. Está claro, no llegaron porque se les ocurrió de la noche a la mañana, llegaron a disputar ese lugar. Se dieron agresiones, no graves, entiendo, y aquí vienen las quejas y las defensas de estas asociaciones de los periodistas y de los ciudadanos también. El problema, Julio, es que cuando uno es anti-MAS, dice que los masistas llegaron con sus palos a golpear, y cuando uno es pro-MAS, dice que los pititas estaban también con palos, y perdemos la capacidad crítica de mirar palos a izquierda y a derecha, porque sí habían palos, sí habían petardos de un lado y de otro, pero perdemos de vista cuando nos polarizamos. Fundamentalmente perdemos de vista la referencia histórica inmediata que es el golpe de 2019. Esos pititas que con todo derecho hoy día salen a protestar a la iglesia de San Miguel son los mismos que se juntaban con la policía y los militares para azuzar detenciones indebidas, ilegales, contra masistas durante el golpe. Hay una carga de rencor enormísimo por parte de muchos sectores del MAS, no lo estoy justificando, no hay que hacer eso, pero ese es el motivo real. Estos que ahora hablan en nombre de la justicia, de la libertad y de los derechos, estos señoritos de la zona sur y señoritas, actuaron de una manera muy violenta, protegidos por militares y policías por detrás, contra gente que pensaba diferente, y ellos eran los que reclamaban que por pensar diferente eran perseguidos. Ese es el antecedente histórico inmediato, que creo que hay que tomarlo en cuenta a la hora del análisis de la evaluación. No voy a justificar violencias ni de uno ni de otro, pero hay un antecedente. Y yo he visto palos de ambos lados. Por supuesto. En el 2019, ahora también. De hecho, en el 2019, con mucha pena. Pero una cosa es que tengas a los militares y a los policías en tu lado, y otra que no los tengas. Por supuesto. Muy diferente. Por supuesto. Y esto habla también, además de una polarización, no se trata solamente de estar con el MAS o con una de las oposiciones, llámese Comunidad Ciudadana o Creemos. Si el problema solo fuera político, sería un problema mucho menor. El problema es histórico. El problema es de una profunda división y de un racismo que no hace sino mostrar desde sus entrañas algo muy nocivo que estamos desarrollando desde los inicios de nuestra historia. El racismo, la discriminación, el regionalismo. Una cosa es apellidar Antelo en Santa Cruz, otra Mamani en el Alto, y eso para mí es más claro, grafica más que un partido político, ¿no? Y eso es muy difícil porque no se soluciona con un sistema de partidos más democráticos. Creo que la herida profunda es el racismo, lo he repetido tanto, pero no me canso. Fausto Reinaga, el Malcu,
las dos Bolivias, mientras la Bolivia decente, la Bolivia blanca, se siga negando a aceptar que hay otra Bolivia emergente que ahora está en el escenario de las decisiones ciudadanas, en el escenario del poder político, vamos a seguir entrampados en este juego perverso de tú o yo y no nosotros. A ver, sentémonos y discutamos razonablemente nuestras diferencias, pero a partir de un reconocimiento de que somos iguales. Si no resolvemos eso, vamos a seguir arrastrando polarización tras polarización, hechos que tienen que ver como el paro de Santa Cruz de diciembre y esta última manifestación vinculada a la detención de Luis Fernando Camacho. ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo que va cambio, a vivir? Ese cambio de tema. Y para cerrar, bueno, en realidad tiene que ver. 22 de enero, Evo Morales afuera, Bullrich pidiendo, que fue ministra de Macri. De seguridad. Y que mandó municiones a Bolivia en el 2019, hoy pidiendo que Evo Morales no ingrese, no sé por qué. La facha de la Bullrich. Igual que Perú pidiendo que Evo Morales... Bueno, Evo Morales va a estar en Argentina con sus bases, bolivianos y bolivianas en Argentina, y acá Arce. ¿Qué está sucediendo? O sea, más la expulsión de los... diputados que han aprobado que no han sido la ley del expulsados censo. En los hechos, ¿no? Porque no puedes expulsarlos en una bueno, pero en ya el gesto ya se dio, ¿no es cierto? El gesto sí. Rolando Cuellar ha sido expulsado hace más de un año y sigue ejerciendo como diputado del MAS. O sea, ahí hay un lío bárbaro. Hay un antecedente. Vamos a llegar a las próximas elecciones con a ver, un más arriba, un más abajo, a un lado, al otro. ¿Cuántos años antes de la elección del 2019 Evo Morales estaba afanado por su repostulación? 3. 2016, 21 DF, referéndum. Muchos decían, pero ahora, ¿por qué tan anticipadamente? ¿Cuántos años antes de las elecciones de 2025 Evo Morales está exactamente afanado en lo mismo, en su postulación? Ahora contamos desde cero a las elecciones de 2025. Comenzó en 2022, otros 3 años. Exactamente los mismos tiempos, los mismos plazos, el mismo timing. Y me parece que errores parecidos, esta vez ya no hacia afuera, frente a las oposiciones de la derecha, sino al interior del instrumento político. A mí me parece que estamos en una discusión muy prematura, porque lo estoy leyendo desde una racionalidad absoluta, pero ciertamente las dinámicas políticas en Bolivia son muy distintas. Y está claro, como lo dijo el sociólogo Fernando Mayorga en su último texto, solitos es difícil que ganen elecciones, llámese Arce, llámese Evo, llámese David Choquehuanca, Andrónico, quien usted quiera, como en la oposición. Solos, sin unión, comunidad ciudadana, creemos u otras fuerzas, es difícil. Para hacerle una oposición al MAS, no hay que ser gran analista política, por favor, se necesita articular un proyecto con atractivo, con sustancia de la oposición para poder vencerle en las urnas. Y la clave del triunfo es la unidad. Y el MAS no ganará si no está uno, ¿no? El MAS está roto. Ya está roto el MAS. Está dividido. Y es un hecho. Ahora, pero por favor, veamos nada más el titular hoy día de La Razón. Choquehuanca dice que la renovación es revolución. Ya le ha contestado a Evo Morales. Me parece significativo porque no se animaba a hacerlo, ahora sí lo está haciendo. Ya es una directa confrontación sin alusiones personales, porque en ese sentido los estilos son distintos. Evo ataca muy personalmente al uno, al otro y al otro. Choquehuanca ha hecho una conceptualización de cómo lee su propia situación como renovador. Pero el mensaje está claro. Eva Copa, ex masista, por supuesto que está hablando de una dictadura. Sí, Eva Copa, por supuesto, ha sido expulsada del MAS cuando podría haber sido la alcaldesa del Alto del MAS. Y creo que todavía yo sigo diciendo que es prematuro. Y mientras tanto, Luis Arce Catacora me parece que está preocupado por hacer cada vez más eficiente y con mejores resultados su gestión gubernamental, porque la base de su éxito, posible éxito electoral, si se repostula, son los resultados que le van a dar los números, que de eso sabe Luis Arce, para el 2025. Hasta aquí ya hay 2 o 3 candidatos que quisieran ir a candidato por presidente, lo acaba de mencionar Julio. Evo en su derecho, Lucho en su derecho, falta David Choquehuanca o alguno más. Van a tener que ponerse de acuerdo cuando toque, no ahora.
Y eso es 2024. Sí, solo que si rompen la cristalería ahora, no sé si van a poder discutir después. Claro, habría que recomponer todo y levantar los destrozos y los pedazos del piso y unirlos es muy complicado. Y mostrar democracia, porque mal puede una fuerza política, más, menos, creemos, no creemos, hablar de democracia si adentro no son democráticos, tolerantes, generosos, solidarios, amorosos, como Julio que ha venido hasta acá. Y no maniqueos. Y no maniqueos, cierto. Ustedes son los malos, yo soy bueno. Yo soy el histórico, ustedes son los traidores. Ese discurso creo que nos está haciendo daño como sociedad, porque el movimiento del socialismo tiene que pensar que no le responde al movimiento y al socialismo solamente y a sus militantes, le responde al país, porque es la fuerza mayoritaria, porque ha ganado elecciones una tras otra con resultados aplastantes y tiene un compromiso en general con el país, incluidos los no masistas.